¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alexander Cabrera Delgado, de la carrera de Ingeniería Ambiental, cuarto semestre. Hoy les tengo una exposición y les hablaré acerca de la unidad 3 de análisis instrumental. En esta tenemos un índice en la cual veremos qué temas vamos a tocar en esta exposición que enseguida les voy a presentar. Bueno, como principal tenemos el índice de lo que veremos en esta exposición. Lo primero que vamos a ver es el concepto de la radiación electromagnética y sus parámetros ondulados y cuánticos. El tema 3.2 sería componentes de un equipo de espectrofotometría. En el 3.3 es la absorción de la radiación, que adentro de esta, en el 3.3.1, veremos la ley de Beer. Enseguida en el 3.4, los espectrofotocopias de absorción ultravioleta y visibles. En el 3.5 veremos la espectroscopia infrarroja. En el 3.6 veremos la espectroscopia de resonancia magnética nuclear. En el 3.7 veremos las espectroscopias de absorción atómica. En el 3.8 veremos las espectroscopias de masas. Y por último y para finalizar en el 3.9 veremos los fundamentos e instrumentaciones de la turbometría. Primero tenemos que saber cómo se caracteriza la radiación electromagnética. La energía que transporta una radiación electromagnética se desplaza mediante ondas. Esta energía no es continua, sino que se transmite agrupada en pequeños cuantos de energía llamados fotones. La onda que se compone es un campo electro-oscilante asociado a un campo magnético también oscilante, y estos ambos son perpendiculares a la dirección de propagación. Aquí del lado derecho podemos ver cómo la radiación electromagnética se desplaza mediante ondas. Vemos de color rojo cómo se crean las ondas y así es como viaja de un lado para otro. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por tres parámetros fundamentales: longitud de onda, frecuencia y energía. La longitud de onda es la distancia entre las crestas de dos ondas consecutivas y se mide en unidades de longitud. La amplitud de onda depende de la potencia radiante de las fuentes emisoras. La frecuencia es el número de veces que oscila una onda en un segundo y se mide en ciclos, segundos o hercios. Y la energía es la energía transportada por la radiación electromagnética. Se puede medir en julios, aunque más frecuentemente se mide en electrovoltios. El electrovoltio presenta la energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio, equivalente a 1.602.176.462 por 10 a la menor 19 julios. Componentes de un espectrofotómetro. La fuente de luz que ilumina la muestra debe cumplir con las siguientes condiciones: estabilidad, direccionalidad, distribución de energía espectral continua y larga vida. El monocromador aísla la radiación de longitud de onda deseada que incide y se refleja desde un conjunto. Se usa para obtener luz monocromática. El compartímetro de muestra es donde tiene lugar la interacción de la materia
Esta debe producirse donde no haya absorción ni dispersión de la longitud de onda. Tiene que haber también un detector, que el detector es el encargado de captar la radiación y a su vez dejar en evidencia para su estudio posterior. También tiene que tener fotodetectores. En los instrumentos modernos se encuentra una serie de 16 fotodetectores para percibir la señal en forma simultánea en 16 longitudes de onda, cubriendo el espacio visible. Estos también reducen el tiempo de medida y minimizan las partes móviles del equipo. Y por último tiene que tener una celda. Son los requisitos donde se depositan las muestras líquidas al analizar. La absorción y emisión de radiación electromagnética. La absorción de radiación electromagnética provoca que las partículas integrantes de un material, ya sean átomos, iones o moléculas, pasan del estado fundamental a uno o más estados excitados de superior energía. Las emisiones de radiación electromagnética se originan cuando las partículas excitadas, ya sean átomos, iones o moléculas, se relajan a niveles de menor contenido energético, cediendo al exceso de energía en forma de fotones. ¿Qué nos dice la ley de Bohr? La ley de Bohr de Lambert, Bonger, Bussger, Sosker, Bohr son esenciales para entender y para el empleo inteligente de la metodología de la absorción electrofotometrométrica. La combinación de estas leyes se conoce por conveniencia como ley de Bohr. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta es la combinación de varias leyes y que todas las personas antes mencionadas contribuyeron con ellas. El enunciado de la ley de Bohr dice que la intensidad de un haz de luz monocromática que incide perpendicular sobre una muestra decrece exponencialmente con la concentración de la muestra. Según la ley, A es igual a K por C, donde A significa la absorbancia de la muestra. K es un constante que depende de la longitud de ondas usadas en la sustancia que se analiza y del espectro de la celda usada, y C es la concentración de la muestra. Espectroscopia ultravioleta visible. La espectroscopia ultravioleta visible está basada en el proceso de absorción de la radiación ultravioleta visible, radiación con longitud de ondas comprendida entre 160 y 780 nm por una molécula. La absorción de esta radiación causa la promoción de un electrón a un estado excitado. Los electrones que se excitan al absorber radiación de esta frecuencia son los electrones de enlace de las dos moléculas, por lo que los picos de absorción se pueden correlacionar con los distintos tipos de enlace presente en el compuesto, que es la espectroscopia infrarroja. La espectroscopia infrarroja se basa en un hecho de que la mayoría de las moléculas absorben la luz de la región infrarroja del espectro electromagnético, convirtiéndola en vibración molecular. Esta absorción es característica de la naturaleza de los enlaces químicos presentes en una muestra. Con un espectrómetro, esta absorción se mide como una función de longitud de ondas, como números de ondas típicamente de 4000 a menos 600 centímetros menos 1.
El resultado es un espectroscopia infrarrojo, que sirve como una característica huella digital molecular que puede utilizar para identificar muestras orgánicas e inorgánicas. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear. La espectroscopia de resonancia magnética nuclear es una técnica empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, aunque también se puede emplear con fines cuantitativos y en un estudio científico y termodinámicos. Algunos núcleos atómicos sometidos a un campo magnético externo absorben radiación electromagnética en la región de las frecuencias de radio o radiofrecuencias. Como la frecuencia exacta de esta absorción depende del entorno de estos núcleos, se pueden emplear para determinar la estructura de moléculas en donde se encuentran estos. Espectroscopia atómica de absorción. Este método consiste en transformar la muestra problema, que puede encontrarse en disolución o sólida, en átomos en estado de vapor y medir la radiación electromagnética absorbida por dichos átomos. La mayor parte de la información útil se obtiene operando en las regiones UV visibles o rayos X. Los espectroatómicos están constituidos por picos estrechos y bien definidos que se originan por transiciones entre los diferentes niveles de energía electrónica. Estas líneas de resonancia tienen origen en el estado basal y un destino en diferentes estados excitados. La absorción de radiación por átomos libres involucra una transición de estos átomos desde el altamente poblado estado basal hasta un estado electroexcitado. ¿Cómo se hace una espectrometría de masa? La espectrometría de masa está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se pasan de acuerdo con su masa y su carga, y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado, que del lado derecho estamos viendo cómo es que una espectrometría de masa está siendo llevado a cabo con el proceso que nos dice del lado izquierdo. Los fundamentos del método. Lo primero que tenemos que saber es qué es la turbimetría. La turbimetría es el proceso de medir la pérdida de intensidad de luz transmitida debido al efecto de dispersión de las partículas suspendidas en ella. Los fundamentos del método. Inmunoturbimetría o turbimetría mide la distancia de la intensidad de la luz transmitida de 1 a 180 grados debido a la distracción producida por los complejos inmunes formados. La disminución de intensidad de luz, aumento de absorbencia, es proporcional a la concentración de analito presente en esta. Bueno, y para finalizar, les presentaré las referencias bibliográficas de donde fue que encontré toda esta información para hacer mi exposición. Y pues muchas gracias por todo, espero que hayan prestado atención y muchas gracias. Aquí tenemos más referencias porque sí fueron bastantes las que investigamos para poder hacer esta tarea. Muchas gracias.